Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más. En esta ocasión correspondiente a la asignatura de modelos educativos de la licenciatura en pedagogía. El día de hoy tenemos una clase bastante interesante, bastante social, de bastante análisis. Así es que vamos a hacer uso de tus conocimientos previos y un poquito de las pedagogías libertarias. Así es que vamos con la clase el día de hoy. Te comparto pantalla. Ya tenemos lista la clase número 5, la clase del día de hoy. Te repito, una clase de bastante análisis. Vamos a iniciar con los temas, ¿no? Nos vamos a ir con los modelos de educación como superación de la marginalidad, el modelo técnico-científico, los modelos críticos y los modelos de aparatos ideológicos del Estado. Si es que vámonos primero a ver qué es la marginalidad, ¿no? Vamos a hablar de cómo algunos modelos educativos nos han apoyado para la superación de la marginalidad. Pero quiero que te quedes en la imagen, me voy a ir tantito, quiero que te quedes aquí en la imagen y que me apoyes un poco para saber qué es la marginalidad o qué vamos a entender por marginalidad. Anótale, concepto de marginalidad, dos puntos y seguido. La marginalidad hace referencia a todos los niños que son, anótalo así, con otro color, o resáltalo, que son discriminados, excluidos de sus escuelas debido a sus rasgos físicos, clases sociales, razas, etnias, niveles económicos, entre otros, obteniendo como resultado un gran número de consecuencias y delimitantes para el desarrollo de la vida en sociedad. Eso es la marginalidad. Anótale y resáltale, porque es súper importante que ese aspecto quede más que claro. Ahora, ¿cómo son esos modelos educativos que nos van a ayudar a superar la marginalidad? Primero que nada, hay que ir poniendo atención para que nos vayamos paso a pasito. ¿Ok? Y aquí nos vamos a ir dando cuenta de muchas cosas. Como primer paso, vamos a entender que los modelos educativos o estos modelos pedagógicos van a resultar en soluciones específicamente, a ver, si hablamos de la historia de la conquista y de la historia de la educación, encontramos que las clases privilegiadas en América Latina son muy pocas. No quiere decir que no existan. Sin embargo, son muy pocas. La gran mayoría de ellas no son nativas de América Latina. La gran mayoría de poblaciones, eh, pues de clases dominantes o cuyas clases están más ligadas a el desarrollo integral de los seres humanos, son de origen europeo, sale por obvias razones. ¿Sí? Si recordamos la época de la conquista, el desarrollo de los imperios de bizantino, romano, etcétera, 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 fundación de griega, la fundación de las polis griegas, perdón, los imperios de Alejandro Magno y todo eso, los hebreos, los muros con cristianos, pues nos podemos dar cuenta que América Latina y sobre todo una gran cantidad de ciudadanos de este continente, eh, pues vivimos en la marginalidad, ya sea por los rasgos físicos, por las clases sociales, por las razas, etnia, por el politeísmo, etcétera, ¿no? ¿De qué se margina en la actualidad en los modelos educativos? Tal vez en la actualidad ya no es tanto por situaciones de este tipo, digo, ya no es tanto en la ciudad, porque no tengo el privilegio, la fortuna de saber cómo es en las zonas rurales.
¿sí? En donde se quiere llegar a dar estos modelos educativos así porque sí. Pero en cuanto a las teorías de la educación y el problema de la marginalidad, es que se supone que la educación se debe de ver como un instrumento, ¿ok? La educación debe de ser este instrumento de igualación social, ¿sí? De nacemos aquí y acá, ok, nacemos aquí y acá, pero a través de la educación deberíamos de llegar los dos al mismo nivel. Esto no es así, por eso digo, se supone, porque si naces aquí, o sea, si empiezas la carrera aquí y otro lo empieza acá, pues por más que estudies, nunca va a ser parejo, ¿no? Tal vez en algunos casos sí llega el momento de empatarse y de superar a la otra clase, pero son contadas las excepciones. Pero sí un modelo educativo a través de la herramienta educativa o de las herramientas pedagógicas puede ser una respuesta a la superación de la marginalidad, en el entendido de que yo obtengo mayores conocimientos y estoy, pues sí, a decirlo así de esta manera, no estoy dispuesto a entender que no debo de comportarme de acuerdo a una clase social, lo que decía Marx, la conciencia de clase, actuar determinadamente de acuerdo a los parámetros y pautas de una clase social, no determina que no puedas entender a los demás, y puede ser un medio, ¿no? Para igualarnos. El entender que si yo nazco en una clase social o en un sector de la población marginada, pues no quiere decir que no pueda acceder, ¿cómo decirlo?, a otro tipo de sistemas, ¿no? Se supone que en teoría la educación es este instrumento de igualación social. Vamos a entender a la sociedad como algo que funciona, ¿ok? Como algo que tiene armonía, un ente vivo, ¿ok? Desde un aspecto de vista sociológico, podríamos entender que la marginalidad es un fenómeno accidental, ¿sí? Puesto que la idea principal o el objetivo inicial de la civilidad, de la civilización, de las culturas, de la transculturalización y de pues sí, de este proceso de inculturación, de aculturación, es que todos tengamos acceso y todos tengamos los mismos beneficios. Entonces, por ahí podría ser que entendamos que la marginalidad es un fenómeno accidental. Sin embargo, pues no es así. O sea, podemos entender que no es así. La educación, desde los tiempos inmemorables de la historia, ha sido entendida como una herramienta de control social. Entonces, nosotros no podemos entender que la educación va a ser esta herramienta que nos va a igualar, porque la educación, desde antes de convenio, después de convenio, y hasta el momento no es la misma para todos, no todos tenemos acceso a los mismos conocimientos. Por eso es que existe una gran variedad, por eso es que existe una gran gama de cómo podemos ir entendiendo esta parte de la marginalidad. Ahora, si hacemos referencia a cómo podemos entender pues esta situación, nos vamos a dar cuenta que existen muchas distintas y diferentes formas de entender pues la marginalidad. Algunas, algunas teorías de la educación nos presentan una perspectiva pesimista, algunas en desarrollo, pero una de las más acertadas, de una teoría de la educación de las más acertadas en el problema de la marginalidad en América Latina es la de Dermeval Saviani, un autor brasileño, y te lo voy a presentar, dame unos segunditos. Tienes que leer el libro, obviamente, es algo que no te puedes perder,
pero vamos a aprovechar la síntesis y vamos desarrollando a partir de las diapositivas. Te recuerdo, teorías de la educación y el problema de la marginalidad en América Latina. No es que en Europa, en la India, en otros lados, no exista el problema de la marginalidad. Sin embargo, pues es muy diferente, ¿no? La marginalidad que podemos vivir en América Latina que la que podamos vivir en el resto del mundo. En este sentido, Saviani nos propone lo siguiente. Ay, por aquí ocurrió una falla técnica. Ok. Eh, Sabemos que esta discriminación por las cuestiones que ya platicamos obedece a situaciones sociales, a situaciones banales quizá para algunos autores. Sin embargo, Saviani nos habla que existen teorías no críticas. ¿A qué se refiere con teorías no críticas o qué vamos a entender por teorías no críticas? Ah, cuando empezamos a tener esta parte de la nacionalidad, empezamos a construir conceptos educativos a partir de lo que creíamos que era mejor para cierta población, los mexicanos, estadounidenses, franceses, etcétera, etcétera. Eh, Cuando se constituyen estos llamados sistemas nacionales de enseñanza por ahí de principios del siglo XIX, la manera en la que se organizan es de acuerdo al ideal educativo y el derecho de todos dentro de ese territorio nacional. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros, este derecho está fundamentado en la Constitución, en la Ley General de Educación, de acuerdo a lo que los mexicanos quieren para los mexicanos. El derecho de todos a la educación deriva del tipo de sociedad correspondiente en la que está inmersa y sobre todo a los intereses de la nueva clase consolidada en el poder, que vamos a entender como la burguesía. Por ejemplo, ahorita va a cambiar el periodo presidencial en México. Las clases privilegiadas, la burguesía, en este caso en México son los empresarios, van a determinar los contenidos. ¿Por qué? Pues porque ellos necesitan seguir generando dinero, empresas, trabajos, etcétera, como lo quieras ver, y necesitan pues mano de obra calificada, pagar menos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas teorías críticas entienden a la educación como un instrumento de igualación social y superación de la marginalidad, que era lo que ya habíamos platicado. ¿Ok? Con base en lo anterior, entendemos que la educación, de acuerdo a un enfoque tradicionalista, debía ser un derecho de todos garantizado por el Estado. La ignorancia era la causa de la marginalidad y la escuela debía combatirla. Hasta ahí todos bien. Vamos a crear escuelas y a combatir la ignorancia. Ok. En ese entonces, el docente era el encargado, nada más y nada menos, de transmitir la herencia cultural a través de los contenidos educativos. ¿Ok? Eh, pero eso no quería decir que pues, nos interesara que nuestros alumnos aprendieran o no, que fueran mejores, simplemente era un trabajo, una función. La pedagogía nueva surge como crítica a la pedagogía tradicional, podemos entenderlo como escuela nueva. Sin embargo, esta no logró pues, universalizarse por la gran variedad de métodos y de autores y de contextos económicos, educativos y políticos y sociales, obviamente. La marginalidad estaba dada para y por los anormales, aquellos que tenían diferencias en el dominio de los saberes. La escuela nueva, esta metodología, contribuyó a que los individuos de una sociedad se aceptaran de manera mutua, que entendieran que todos somos diferentes y que se pudieran respetar a pesar de sus diferencias. Obviamente, esto redució los grupos de la élite y en su manera de pensar, la calidad de la enseñanza se dedicó a las capas populares, es decir, a los de abajo, pero en un estrato en donde los poquitos se quedaran en donde están y los muchos descendieran, ¿no? Es decir, ponerles niveles para que puedan acceder a nosotros. Esta pedagogía de escuelas nuevas consideraba que lo importante era aprender a aprender. El interés de los alumnos dependería de cómo el profesor
los quisiera estimular y orientar para el aprendizaje. Ante pues, la ineficacia de este sistema, eh, el profesor y el alumno quedaron como ejecutores de un proceso burocrático ajeno a ellos. Es decir, aquí están los contenidos, esto es lo que tú debes de aprender, no nos interesa si tú quieres enseñárselos, no nos interesa si tú quieres aprender, pero así es, ¿sale? Y ahí quedaron en medio, creyendo en una panacea que la educación os hará libres. El marginado, en la actualidad, se volvió en el incompetente, aquel que era ineficiente e improductivo. Amenazaba contra la estabilidad del sistema, obviamente por su incompetencia e improductividad, y la escuela debía entrenarlo para que aprendiera a hacer, es decir, para que fuera funcional. Con este método de enseñanza, la marginalidad aumentó debido a la discontinuidad y a lo frágil que era esta manera de enseñar, a la heterogeneidad y fragmentación, lo cual impidió el trabajo pedagógico. ¿Sí? ¿Cómo quieres enseñar desde la particularidad con estándares? Es algo casi incongruente. Después tenemos estas metodologías de solución a la marginalidad, a las teorías crítico-reproductivistas, que entienden a la educación como un instrumento de discriminación social entre grupos o clases antagónicas, y un factor de marginalidad, ricos contra pobres, privilegiados contra no privilegiados, clases altas contra bajas, ¿sale? Y que existe un lazo de conexión en el cual pues, pueden disputar. La teoría del sistema de enseñanza como violencia simbólica, perdón, de Bourdieu y Passeron, en donde se habla que las sociedades se estructuran como un sistema de relaciones de fuerza material, poder económico entre los grupos o clases, junto con un sistema de fuerza simbólica, poder cultural. Ya hablábamos hace algunas clases y algunos cursos sobre las categorías de Pierre Bourdieu, de cómo los seres humanos vamos desarrollando capital de acuerdo al campo en el que nos desempeñamos. ¿Ok? Encontramos que en esta parte la imposición es arbitraria, ¿ok? Esta imposición se torna de manera arbitraria a la cultura aquí de los grupos o de las clases dominantes sobre los dominados. Para ello se requiere, pues que lo que se va a inculcar a través del hábitus, a través de las acciones que hacemos diario, de este concepto que introduce Pierre Bourdieu, pues sea un hábitus de comportamiento deseado, de cómo quieren las clases privilegiadas que se comporten las clases bajas. Ok, tú vas a la escuela, escolar, primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura para que tengas un trabajo. Jamás te vamos a preparar para que seas parte de nosotros, en este supuesto. La escuela reproduce las desigualdades sociales a partir de la reproducción de la violencia simbólica. Marginado, de acuerdo a estas teorías, es aquel grupo o clase dominada socialmente por falta de fuerza material o cultural porque no tienen fuerza simbólica. Bajo esta teoría de Althusser, la teoría de la educación como aparato ideológico del Estado, podemos entender que estamos pues predeterminados no solo por las clases dominantes, sino por las instituciones sociales. Por ejemplo, dame 2 segundos. Ok, los aparatos ideológicos del Estado que mejor conocemos, que sirven como instrumento para reproducir las relaciones de producción y explotación capitalista, son la familia, que es la primera, la escuela, la iglesia, la cultura, entre ellos todos derivados, la literatura, el arte y el deporte. Estos aparatos ideológicos del Estado dan origen a superar la marginalidad a través de estas vías, es decir, al escalar en el escalafón. ¿Sale? Cuando nosotros entendemos esto, podemos llegar al siguiente punto. ¿Sí? Dame, darte un parámetro. El modelo técnico científico. ¿Cómo podemos llegar al modelo técnico científico? Bueno,
Específicamente, el modelo técnico científico nos va a dar el parámetro de cómo es que uno a uno nosotros podemos entrar precisamente en estas categorías de Pierre Bourdieu. En la parte del desarrollo de recursos. Este modelo surge con el avance de la genética, la electrónica, la física y se desarrolla y se detona después de la Segunda Guerra Mundial. La nueva fuerza de trabajo ya no es generada por los hombres, sino por la inteligencia, o sea, por los hombres de manera física, sino por los hombres a través de la intelectualidad. ¿Sí? Este modelo, ay, aquí me equivoqué, dame 2 segundos. Este modelo técnico-científico valora y propone a que entre más desarrollemos nuestro capital intelectual, será en pro y beneficio de la técnica y de la ciencia y nos seguimos haciendo de un hombre. Este modelo propone objetividad, universalidad, lógica y que los fines de la educación se rijan por metas que dependan exclusivamente de la sociedad para determinar sus necesidades, obvio, a través del desarrollo tecnológico. El modelo técnico, anótale, el modelo técnico es la representación concreta o abstracta que responde a determinados propósitos. Representación concreta o abstracta que responde a determinados propósitos. Se constituye por elementos y relaciones entre estos elementos y se sustenta de una teoría científica. Ese es el modelo técnico. ¿Ok? A medida en que fue surgiendo esto, se fueron generando nuevas propuestas. En su libro Las riquezas de las naciones, Adam Smith señala que el incremento de la producción anual, la mejora en la capacidad productiva del trabajo derivado del incremento de la habilidad o del mayor uso de maquinaria, suponen una mejora para la sociedad. Entonces, pues en lo que hay que mejorar no es a las personas, sino la tecnología que incrementa todo lo anterior. Marshall a finales del siglo XIX encuentra un reconocimiento en el papel de los adelantos científicos en la fabricación, en la manufactura. ¿Sale? Desde su perspectiva depende cada vez de métodos empíricos, cada vez menos, perdón, de métodos empíricos. Es decir, no hay que estarle inventando ni creando al tanteo, sino todo lo contrario, vamos a desarrollar algo que sea funcional y que nos permita irlo reinventando. Schumpeter dice que las transformaciones industriales revolucionan incesantemente la estructura económica desde adentro, destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos. La investigación aplicada al desarrollo de estas nuevas técnicas es fundamental para la sobrevivencia y fortalecimiento de las empresas. Ejemplo, el caso de China, Corea y Japón, que invirtieron en desarrollo tecnológico propio y en la actualidad lideran los mercados económicos de todo el mundo por su capacidad de producción, por sus precios, por su funcionalidad, ¿sale? Y no están desarrollando un modelo educativo basado en las humanidades, sino basado en los medios de producción y también a la larga es un modelo educativo que funciona. ¿Sale? Aquí no estamos para juzgar cuál funciona, cuál es mejor, si queremos. Por ejemplo, yo te ponía el caso de la marginalidad en América Latina porque necesitamos salir de ahí, pero hay países que ya no necesitan salir de la marginalidad o simplemente no es que necesitamos, no les interesa, de acuerdo a la naturaleza de los proyectos políticos y económicos, el desarrollo social a partir de estas ideas, ¿no? Es por eso que nosotros estamos estudiando diferentes modelos educativos para poder dar solución a diferentes problemas, como es el caso del fenómeno educativo en nuestro país. Para Galbraith, la tecnología se concibe como la aplicación sistemática de la ciencia o de otros conocimientos organizados en tareas prácticas. La existencia de una sociedad en la que el trabajo profesional de técnicos y científicos se convierte en una cuestión nodal. ¿Ok? Entendemos que del conocimiento empírico al conocimiento técnico han pasado una gran cantidad de situaciones,
autores que le han dado vida y parámetros para que esto se pueda conocer como es en la actualidad, pero todas coinciden en que un modelo técnico y científico no depende de las personas, sino depende de las necesidades que va a resolver y depende del enfoque al exterior, no hacia adentro. ¿Para qué vas a generar tecnología si no existen las condiciones de uso o si no existen las condiciones de ejecución para trabajar de manera interna? Entonces vamos a generar tecnología para exportarla, para expandirnos, para posicionarnos en otros mercados que no son los internos. Un modelo técnico y científico de educación nos obliga a ser parte del desarrollo y avances de la tecnología. ¿Ok? Ahora, si pasamos, si pasamos a esto que ya iniciábamos, a esto que empezábamos a ver, eh, que nosotros vamos a conocer, a ver, segundos, como modelos de aparatos, más bien modelos críticos y modelos de, pues sí, es un modelo crítico, el modelo de aparatos ideológico del Estado, ¿sale? Y vamos a ver los modelos de producción. Anótale, chécale ahí. Fíjate cómo le vamos a hacer. Ok. Vamos a hablar de nada más y nada menos que este señor que todos vamos a conocer como Luis Althusser o Althusser, como se te haga más fácil. ¿Sale? ¿Quién es Luis Althusser? ¿O quién vamos a conocer como Luis Althusser? Sale como un sociólogo de los más reconocidos. ¿Qué son los aparatos ideológicos del Estado? Aparatos hace referencia a una estructura, a algo sólido, a algo que tiene una organización y algo que nos va a dotar de formas de reproducción según las necesidades del Estado. Y por necesidades del Estado no nos referimos a la extensión territorial, ni a los habitantes, ni a las necesidades que tengan los habitantes de X población. Sale por necesidades del Estado, es por necesidades de las clases dominantes. ¿Ok? Existen diferentes tipos de aparatos ideológicos. Algunos pueden ser acá en cuanto a ideas, a conocimiento y otros en cuanto a represión. Ambos se complementan para asegurar que la ideología dominante sea la que permanece. Es un aparato cíclico en cuanto una ideología emerge, otra ya se está preparando para emerger y sumergir a la anterior. Dependerá mucho de quiénes son los que se presentan o quiénes son los que se posicionan como la clase dominante. El Estado tiene de dos sopas, la clase dominante y la clase dominada. ¿Ok? Mediante el poder y los aparatos de una pueden reprimir y mantener la ideología del otro. Por ejemplo, la clase dominante no va a dejar nunca que la clase dominada acceda a sus beneficios. En algún punto va a emerger otra clase dominante con la intención de imponer sus bases económicas, ideológicas, políticas y su clase social para que se pueda mantener y ahí va a haber una lucha constante entre clases, ¿sale? Entre la hegemonía y el poder que algunos autores como Foucault nos hablan. Althusser nos habla que en cuanto a modelos críticos, podemos encontrar modelos que hacen crítica y que se contraponen. ¿Por qué debemos de aprender lo que las clases de arriba quieren? A ver, yo quiero aprender de comedia, pero ¿por qué debo de aprender como las clases privilegiadas dicen? ¿Por qué no debo de aprender con estos autores, con estos libros, con estas metodologías? ¿Ok? En esta lucha de poder, en este análisis de modelos educativos, vamos a encontrar una gran variedad y variantes sobre cómo podemos moldear, cómo podemos educar a una población. A ver, vamos a quitarnos las falacias y vamos a quitarnos las utopías y vamos a entender que nosotros como pedagogos en algún momento vamos a tener la oportunidad de seleccionar o, o aprobar o diseñar un modelo educativo que se acuerde, que se adecue, perdón,
a determinado contexto, que sea funcional. Y el que sea funcional no quiere decir que siempre va a ser el bueno, el más idóneo o el más apto para todos. Vamos a entrar, especialmente nosotros como pedagogos, entramos en este juego, eh, o más bien tenemos que aprender, como se dice de manera vulgar, a jugar con Dios, con el diablo al mismo tiempo, en beneficio del hecho educativo. ¿Sí? Somos aquellas personas preparadas específicamente para desarrollar procesos educativos, modelos, diseños curriculares, avances tecnológicos. Sí, ¿cómo? ¿Con qué beneficio? ¿Con qué idea? Para mantener, de acuerdo a este modelo, a los aparatos ideológicos o para estar en contra de ellos. Nada más tomen en cuenta que somos menos. Con esto vamos a cerrar la clase del día de hoy. Mi nombre es Abraham Gómez y yo te veo ahorita en unos minutos en la clase en vivo.